Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión especial académica este miércoles 13 de noviembre del 2019, siendo las 19 horas. Vamos a continuar con esta celebración del vínculo entre Filipinas y Jalisco. Ya el día de ayer cumplíamos con la primera parte, el primer propósito que tenemos en estos 3 días, que es reconocer los múltiples vínculos culturales que tenemos con este país, Filipinas. Ayer vimos cómo, tanto en vestimenta, como en costumbres, como en gastronomía, estamos vinculados con este país, y ese era parte del propósito. El día de hoy vamos a abordar un segundo propósito que esta directiva identificó como relevante en estas celebraciones de reconocimiento entre nuestro territorio y el territorio de Filipinas, que es este hecho que desde Barra de Navidad se inició esta odisea que ahora recordamos a 455 años de distancia. Y en ese sentido, 2 de nuestros consocios y expresidentes de esta institución pues van a abordar el tema, sobre todo a partir de revisiones y de investigaciones que han realizado y que han quedado plasmadas en diversas publicaciones. Así que me da mucho gusto tener al doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo y al licenciado Miguel Claudio Jiménez. Muchas gracias por estar aquí en este evento de celebración entre Filipinas y Jalisco. Le pediría al maestro José Manuel Jurado Parres sea tan amable de conducir esta sesión académica en su función de prosecretario. Adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y bueno, ya lo ha anunciado nuestro presidente la temática. Y bueno, la conferencia de hoy, de esta serie de 3, de conmemoración que también celebración, México, Filipinas desde Barra de Navidad, donde el doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, nuestro presidente honorario vitalicio, y bueno, hablará también sobre el puerto de la Navidad de 1540, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, también nuestro expresidente. Nos acompañan en el presidium esta noche, bueno, pues el doctor Arturo Curiel Ballesteros, nuestro presidente, el doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, presidente honorario vitalicio, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, expresidente, y su servidor José Manuel Jurado Parres, prosecretario en ausencia de nuestro secretario. Voy a permitirme leer 2, bueno, muy breves, porque así me lo han planteado, solamente con lo fundamental. El currículum tanto de don Juan Miguel Toscano como de Miguel Claudio Jiménez. El primero es expresidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en el periodo 2008-2009 y ahora es presidente honorario vitalicio y Premio Jalisco 2012 en el ámbito cultural. Si yo leyera todo el currículum de don Juan, pues aquí nos estábamos todo el resto de la noche. Igualmente del licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, quien es expresidente también de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en el periodo 2012-2013 y también Premio Jalisco 2017 en el ámbito humanístico. Es decir, ambos premios Jalisco, de lo que esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística mucho se honra. Y bueno, pues les vamos a entregar, comenzamos precisamente con el doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo para que inicie su conferencia. Muchas gracias, señor secretario. Señor presidente, con su permiso. Buenas noches a señoras, señores. El tema que he seleccionado tiene una doble finalidad. Durante muchos años, más de 50, llevo escribiendo sobre el viaje de Barra de Navidad y defendiendo precisamente el hecho de que sea en Barra de Navidad. Lo hemos hecho incluso hasta en el Museo Naval, donde todavía a la fecha siguen exhibiendo a Acapulco como el sitio de salida del viaje y de regreso del tornaviaje. Este trabajo tiene una doble finalidad. La primera es reconfirmar a Barra de Navidad
como el sitio originario de la elaboración y la salida de la pequeña armada que va a llegar a las Islas Filipinas, a la zona de las islas, y conquistarla. La segunda es que gracias a la generosidad siempre, que no tengo ni qué decir, siempre inmensa, de mi querido amigo desde la infancia, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, que está aquí junto a mí, y que es además de ser un gran historiador, es un gran bibliófilo, consiguió hace algunos años, 5 años si no me equivoco, un libro de esas joyas bibliográficas que no se consiguen en ninguna parte. Y se refiere concretamente a un libro que se titulaba Sucesos de las Islas Filipinas. Este libro de Sucesos de las Islas Filipinas está escrito por uno de los gobernadores de las Filipinas en 1600, por don Antonio de Morga. Es un libro básicamente de recopilación de documentos. Este libro no se conoce en México. Yo creo que el único ejemplar que existe en México lo tiene el señor licenciado. Y es una edición española de 1909 y es la que me va a permitir ratificar, que no hacer ninguna otra cosa, de que Barra de Navidad fue precisamente el sitio, desde el siglo XVI ya se decía, de donde había salido la armada, no descubridora, porque no descubría, era conquistadora. Descubiertas ya estaban las islas. El segundo punto es pleito. Es pleito porque siguiendo un comentario que hizo en días pasados nuestro presidente, y que me uno a él, es que por qué todo lo que sucede en este país, voy a ir ahorrando porque el trabajo es largo y ya lo publicaremos en su momento con las adiciones que tiene, entonces lo voy a ir resumiendo. ¿Por qué todo lo que sucede en este país tiene que provenir nada más del centro? Es decir, el interior del país no tiene derecho a participar o a tener historia. Y precisamente así lo digo en un pedazo del texto, y voy a permitirme leer la introducción. Una de las razones que me han llevado a tocar este tema, aparte del importante aniversario que estamos conmemorando, y que me da mucho gusto que se le haya tocado al doctor Curiel presidiendo nuestra institución, que se conmemore el 455 aniversario de este histórico viaje que empezaron un 21 de noviembre, y es la de ofrecer esta parte nueva, es decir, esta aportación que el libro del licenciado don Claudio nos hace. Por muchos años hemos sostenido ante diferentes autoridades, no solo civiles, sino militares y navales, que el periplo náutico que estamos conmemorando partió de la entonces Barra de la Navidad, y digo entonces porque tenía otro nombre, pero no se nos ha escuchado. Durante mi presidencia y posteriormente enviamos al Museo Naval toda una tapique de libros y documentos demostrándoles el error que ellos tenían, puesto que en una visita de esta institución a dicho museo aparecía como Acapulco. Acapulco ni siquiera existía cuando se hizo cuando inicia el periplo de Barra de Navidad. Les mandamos toda la información y no fue ni siquiera atendida, y siguen sosteniéndose que el viaje salió de Acapulco. Entonces, ante esta obstinación de tipo centralista de no reconocer las cosas, y de que todavía, a pesar de que ya hay cierta libertad, más que muchos años atrás cuando empezamos a historiar, ya se acabó la historia oficial, pues ahora todavía existe la historia oficial por decreto, y por decreto sigue siendo Acapulco el puerto de salida de la Barra de Navidad. El proyecto, en primer lugar, de las cosas que hemos encontrado en el libro y que de alguna manera sí modifican sustancialmente
lo que hasta entonces habíamos dicho, hasta hace algunos años, es que el proyecto no se genera en México. No es cierto. El proyecto de ir a conquistar, que repito, no a descubrir, ya estaban descubiertas. A conquistar se genera, según en el libro los documentos que están en el libro, en la sede de la corona española en el Escorial. El proyecto es de Felipe II, no es un invento hecho en la Nueva España. Felipe II es el que le ordena a su virrey, entonces don Luis de Velasco, luego de escuchar, entre otras, las opiniones de Andrés de Urdaneta, que fue consultado por el rey Felipe, tomar la decisión de que se haga dicho viaje conquistador. Para entonces, estamos hablando de 63, debe haberse gestado en el 62, toda esa zona ya era conocida, no estaban descubriendo nada. China y Japón, entonces llamados Zipango y Catay, los conocemos desde el siglo XIII a través del libro de Marco Polo. O sea, no era nada que no se conociera. No se conocía ciertamente la América, pero el fondo del Asia, de la Asia profunda, ya era conocido. No se iba a descubrir nada. Se iba a hacer un viaje ciertamente que en aquel famoso periplo de la vuelta al mundo de Magallanes y del Cano, pues ellos habían ya pasado por allí, como lo menciona Morga, y como lo voy a mencionar yo adelantándome un poquito. Ayer la doctora Machuca nos presentaba una devoción que existió por muchos años en el virreinato en Filipinas, el Santo Niño de Cebú. Precisamente ese que ella decía que era un regalo que había hecho Magallanes. No, Morgan lo dice claramente, cómo lo encontraron, dónde lo encontraron, y que no era ningún regalo. Se les quedó allí cuando Magallanes y Elcano pasan por ahí. Pero lo más interesante del viaje de Magallanes y Elcano, que le dieron la vuelta al mundo y nos permitieron conocer estas islas, es que Andrés de Urdaneta iba con ellos. O sea, Andrés de Urdaneta, que es el personaje central, porque es el maestro piloto del viaje de ida y del viaje de regreso, aunque le hayan robado la primacía, como si se la robaron, y lo comentaré en un momento, él ya había pasado por toda esa zona. Él era un muchacho que empezó muy jovencito de navegante con estos señores, y con estos señores estuvo en la vuelta al mundo. Entonces era un hombre absolutamente respetado y respetable. Cuando Felipe II y ya Urdaneta ya era fraile agustino, es consultado para su opinión sobre si vale la pena, se puede o no se puede, no hacer el viaje, repito, el viaje ya se conocía, regresar, porque no era posible estarle dando la vuelta al mundo cada que quisiéramos llegar a las islas. El proyecto de Felipe II era conquístalas porque no son mías, conquístalas para la corona, como dice la ordenanza de Felipe al virrey Velasco, y para la fe católica, y regresen nuevamente a América, o sea, Nueva España. No se quieran dar la vuelta al mundo, porque entonces no tienen ningún objeto tener una conquista tan lejana que bajo ninguna circunstancia nos va a producir nada. Bien, ¿cuál era entonces el proyecto? El proyecto es hacer esa armada de una serie de barquitos. Felipe II ordenó que se hicieran solamente 2 barquitos, terminaron haciéndose, según nuestras investigaciones anteriores, y yo siguiendo a don Carlos Pizano, pionero en esta investigación hace ya más de 60 años, que esta le costó precisamente a don Carlos, que siendo él un colimense, y al decir que no habían salido de Santiago de Cuba, tuvo problemas en Colima y acá terminó con nosotros en Jalisco. Bueno, él siempre decía que 4, Morga ya nos aclara, y eran 5 barcos. Pero barcos es un sueño. Les puedo asegurar que 2 de los barcos no eran más grandes que este salón, como lo vamos a ver ahorita.
¿Cuál era el puerto final? El puerto final era llegar a Samoa, luego llegar a Ibababo, luego a Leyte, luego a Cabalina y finalmente terminar en el sitio que Miguel de Legazpi encontrara como el idóneo para hacer el puerto de desembarco y que sirviera como punta de lanza para entrar a la conquista. La próxima semana nuestro presidente y un grupo de consocios, lamentabilísimamente no podré estar esta vez allí, estarán en Barra de Navidad. Barra de Navidad para nosotros, aquí está la expresidente Pilar Sánchez Alfaro, que tantas veces nos acompañó a aquel viaje. Barra de Navidad es para mí un altar sagrado. Un altar sagrado, ¿por qué? Porque es con plena conciencia el altar permanente al valor, a las ilusiones, a la buena voluntad y a la hermandad de dos pueblos, México y Filipinas. Y esto no lo van a quitar, aunque sea por decreto. Ayer nos enseñaba la doctora Machuca, que me pareció muy interesante, el hecho de que haya en Cebú haya un monumento similar al que todavía trunco, pero todavía se conserva en la Barra de la Navidad, que hicimos en tiempos de don Enrique Varela. Bien, confiando en la visión profética del viejo marino, porque ya era un hombre grande, metido a fraile Agustino, y en la guía disciplinada de otro hombre adulto, quizá ahorita nos parecerían jovencitos. Sí, don Miguel López de Legazpi tenía 50 años. En otros documentos dice que tenía 53. Para entonces eran hombres muy adultos. A esa edad, don Carlos V ya había renunciado a la corona de las Españas y de las Américas y se había retirado a un convento. Entonces tenemos que situarnos en el momento de las circunstancias. Legazpi ya era un hombre también cincuentón. Además hay un dato muy interesante que me encontré en el libro del licenciado Claudio, y era el hecho de que el rey le había ordenado a don Luis de Velasco que fuera Urdaneta el que llevara la parte técnica de la expedición. Y aquí don Luis de Velasco propuso a don Miguel López de Legazpi para que él fuera el capitán militar y primer gobernador de la armada que iría a las Filipinas. Lo interesante, decía, del libro es que son parientes. Es algo que dice en uno de los documentos, que es deudo entre Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta, hay parentesco. Por eso cuando a Andrés de Urdaneta, ya estando en la Ciudad de México, se le dice que será don Miguel López de Legazpi, pues le parece perfecto. Pues amigos y parientes, pues qué mejor para llevarnos la expedición. Hay que entender qué es la gracia de la expedición. Aparte, desde luego, del hecho histórico precioso de la llegada hasta allá, la gracia de la expedición hay que entender que se va a hacer con puros jóvenes criollos y mestizos de la zona del occidente del país, o sea, nosotros. Aquí durante varios años se estarán preparando, ahorita lo voy a mencionar, estarán preparando la expedición con los muchachos de la zona, primero construyendo, trasladando la madera, construyendo los barcos, preparando las sogas, preparando todo lo que se necesita, y finalmente esos mismos muchachos originarios de aquí, repito, criollos y mestizos, van a convertirse en marineros. Van a convertirse una parte en soldados, otra parte en marineros, y son los que van a llegar a aventurarse. Y esto es algo que me llama mucho la atención. ¿Qué significaba en aquella época del siglo XVI entrar al mar? Entrar al mar era entrar a lo inexplicable. Para ellos el mar era miedos incontrolables, para ellos el mar era pesadillas, para ellos el mar era meterse a encontrarse con monstruos míticos que conocían por las leyendas medievales y los libros del siglo XV. Entonces imagínense ustedes la angustia que se vivía cuando te metías al mar.
Todavía vamos a encontrar un dato, por ejemplo, en el libro de Morga, que lo voy a mencionar también en unos momentos, aunque pienso irme muy rápido en función del tiempo. Como Morga, por ejemplo, siendo almirante de una pequeña armada para enfrentar, en Filipinas ya, para enfrentar a los corsarios holandeses que estaban esperando los barcos que llegaban de aquí para allá o que salían de allá para acá, lo que usted va a hablar mañana de la nao. Como Morga lo mandan encabezando a pelearse con los holandeses. Pues él no era soldado, él era un administrador, pero lo hace, logra quitarle la bandera, le hunden el barco. Imagínense ustedes, le hunden el barco y Morga dice que tuvo que nadar 4 horas solo en medio de los despojos del barco para poder llegar a una isla solitaria donde después fue recogido. ¿Ustedes se imaginan en el siglo XVI esas circunstancias? Si ahora, cuando nos enteramos por los medios de comunicación de que se perdió una lancha de pescadores, nos pasamos semanas enteras de angustia y hasta que finalmente los encuentran, este hombre en plena noche nadando 4 horas solo hasta una isla y además sin soltar la bandera holandesa que les había quitado para demostrarle que les había ganado. Estamos hablando de una época, por eso yo siempre he dicho que el siglo XVI es el siglo heroico, es el siglo que tiene 2 lacitos siempre unidos: la heroicidad de todos los que vivieron en esa época, y en segundo lugar, la profunda convicción de que lo estaban haciendo por la fe que profesaban, que era la fe católica, recién salida del Concilio de Trento. Navidad era, pues, repito, un importante puerto ya desde el pasado. ¿Por qué desde el pasado? Me estoy refiriendo al viaje antes del pasado. De aquí, según nos dice Bernal, según nos dicen otros documentos, habían salido Francisco Vázquez de Ulloa, que lo mandaron a buscar a un marino que se perdió, Diego Hurtado de Mendoza. 7 meses lo buscó de aquí arriba, o sea, a lo que llamamos hoy el Mar de Cortés, no lo encontró. Fíjense lo que es la vida. Ulloa regresó a los 7 meses a dormir a Barra, y finalmente lo mataron ahí en Barra. Allí también nos va a hablar, yo creo que el licenciado Claudio, por eso no hablo más del tema. Llegó don Pedro de Alvarado cuando viene en 1540, en aquel viaje que había hecho en combinación con Mendoza, con el virrey Mendoza, para el descubrimiento o la conquista del norte. Allí también, precisamente, que entonces le decían Puerto de Cihuatlán o Puerto de Juan Gallego, llega el mismo Mendoza con su armada y llega a ayudar a la defensa de la guerra del Mixtón, y ahí desembarca un 25 de diciembre de 1540, por eso se llama Barra de Navidad. Hasta entonces era Puerto de Cihuatlán, Puerto de Juan Gallego, tenía otros nombres, pero en ese momento es cuando se le cambia. Y de allí precisamente va a salir ya el 1 de noviembre de 1542 hacia las Islas del Poniente, Ruy López de Villalobos, que va otra vez a ver cómo está el asunto de Filipinas, pero no va a hacer nada. Juan Rodríguez Cabrillo, otro de los grandes navegantes del 16, sale en junio de 1543 para explorar todas las costas del norte. El doctor Mates nos decía, que en paz descanse, con socio nuestro, sí fue con socio, ¿verdad? Mates. De aquí, ¿sí? Sí, claro. Nos decía cómo Juan Cabrillo había llegado prácticamente a todas las costas californianas. Finalmente, el 21 de noviembre de 1564 va a partir nuestra expedición, la que estamos conmemorando y estudiando esta noche. El 9 de agosto de 1565, ya prácticamente a punto de desaparecer Barra de Navidad, llega un corsario inglés
que andaba buscando el paso del Labrador por parte o por órdenes de la reina Isabel, y se baja y quema las casuchas que había en Barra de Navidad. Al efecto mandan a Luis de Carvajal para que revise toda esa zona, pero aquí lo que nos interesa saber es quién había encontrado o quién había creado Barra de Navidad, y este es precisamente que estará también la sociedad en la villa que él fundó, Villa de Purificación, don Juan Fernández de Híjar. Él es el que encuentra, el primero que llega a encontrar y a crear en la Laguna de la Navidad precisamente a fundar Barra de Navidad. Bien, voy a llegar directamente, ya después de aclarado esto, voy a llegar directamente a la expedición. Este 21 de noviembre de 1564 parte la expedición de López de Legazpi, entonces de 58 años, como les decía, con Urdaneta, y han creado, repito, yo creía que eran 4 horas, ahora entiendo por qué dice Morga que son 5 barcos. Han creado 4 barquitos que les ha tomado 5 años construirlos. Y esos 5 años incluyen el temblor que sufrió Barra de Navidad un año antes de la salida y que les tumbó todo. Les tumbó todas las casitas, todas las palapas. El San Pedro, el San Pablo, el San Juan y el San Lucas. Y estos 4, nos dice Morga: 1, el San Pedro, mandado por López de Legazpi; 2, el San Pablo, al frente de Mateo de Saz; 3, el San Juan de Alonso de Arellano, que después nos va a generar un problema muy serio; y finalmente el San Lucas, mandado por el capitán Juan de la Isla. De adelantado, o sea, de gobernador, Miguel López de Legazpi; de piloto mayor y cosmógrafo, Andrés de Urdaneta, que repito, ya iba de fraile agustino. Por eso no fue él el que encabezó la parte militar de la expedición, porque antes de ser agustino había sido todo. Había estado incluso hasta como placero en Huachinango, ya lo voy a mencionar en un momento más. Aquí está nuestro consocio, el maestro Gorgonio, que ha estudiado a Urdaneta, estuvo en Huachinango, fue vicegobernador de la zona de Ábalos antes de meterse de fraile. Bueno, les decía que se decía que habían salido el 20 en la noche. No es cierto. Morgan nos dice claramente, y también lo refiere Pisano, que salieron el 21, apenas brilló el sol. De ahí salieron los 4 navíos y medio, que Morgan nos va a decir que son 5, y les voy a explicar por qué son 5. Nos dice Morgan que la nave capitana, la nave que llevaba el San Pedro, que llevaba López de Legazpi, le habían amarrado a la popa un pequeño barquito para emergencias. Imagínense, si aquellos eran barquitos, pues ¿qué sería este? Era un lanchón que llevaban, y ese es el 5.º barco que menciona Morga, y que obviamente no llevaba capitán. Dice, va enlazado a la popa de la nave almirante. Bueno, sabemos cómo el 9 de enero de 1565 dan con la primera de las islas, una pequeña isla baja que llamaron la isla de Barbudos, donde desembarca Urdaneta, encuentra nada más una pequeña comunidad, una familia indígena. El 16 de enero siguen y descubren los bosques que había mencionado Ruy López de Villalobos. El 22 llegan a la isla de los Ladrones, hoy parte de las Islas Marianas, y finalmente ese mismo día llegan a la isla de Guam, donde López de Legazpi hace la ceremonia similar a la que se hizo en Guadalajara el 14 de febrero de 1542, donde toma posesión de todas esas tierras e islas a nombre de su majestad. El
Sábado 3 de febrero salió la Armada y 10 días más tarde, el 13 por la mañana, desembarcan en la isla de Samar, del archipiélago de las Filipinas, y ahí es donde oficialmente se considera el inicio, aunque ya lo había hecho López de Legazpi en la isla de Guam, aquí en Samar, el inicio de la dominación española de 3 siglos a las islas Filipinas. ¿Cómo pudo conquistar López de Legazpi? Ayer lo decía un poco la doctora Machuca, correctamente, porque nos dice Morga que cuando se bajaron en una isla los reciben de paz, pero luego lo que iban buscando era comida, y al levantarles, dice Morga, la comida, o sea, al tomarles la comida, los indios se les rebelaron. Hubo un combate, obviamente, entre la gente de López de Legazpi y los indios o los filipinos, con el vencimiento por parte de los españoles de los filipinos, o sea, le ganaron a la comunidad nativa, y eso hizo que el resto de los reyesitos de las otras tribus, de las otras islas, vinieran con López de Legazpi y hicieran un pacto de paz. Es decir, la conquista filipina es pacífica. No es una conquista más que en determinados momentos con su trabajo violento. Carlos Pizano, les recomiendo que vean el libro, que todavía debe estar aquí en la biblioteca. Se editó y se llama Primer Seminario, Jalisco y Colima en las Filipinas, de 1980. Nos comenta precisamente a base de 24 documentos todo esto que les estoy mencionando. Pero ahora llego con Morga, el eje de este trabajo. En esta rarísima obra, Sucesos de las Islas Filipinas, la que me prestó el licenciado don Claudio, tiene de Antonio de Morga, está impresa, es una reedición de 1909 de Madrid, que debe ser la segunda reedición, porque ahí se cita como una edición anterior del siglo XIX. Este es del siglo XX, de difícil consulta absolutamente. Yo no la he visto más que con él, ni nadie más la cita, cuando para estudiar a Filipinas sería fundamental por leer a Morga, porque Morga es Filipinas. Bueno, de aquí aprovecho para darle públicamente las gracias de ese y de muchos otros documentos que me ha prestado. ¿Quién es Antonio de Morga? Para que entiendan por qué es importante. Es un joven nacido en Sevilla en 1559. Es un abogado que va a llegar a ser incluso funcionario colonial de alto rango, tanto en Filipinas como aquí en el Virreinato de Nueva España y en el Virreinato del Perú. Imagínense el personaje. Va a estar en Filipinas, va a estar aquí y con altos cargos, y de aquí lo van a mandar al Perú. Voy a mencionar, hay una pintura que yo quería haberles presentado hoy, donde dice el doctor don Antonio, original de Antonio de Morga, natural de Sevilla, gobernador de las Islas Filipinas en 1598, varón esclarecido por su ciencia y gobierno, se matriculó en esta Universidad de Osuna en 1578 y en ella recibió el grado de doctor en cánones. Escribió el erudito tratado Sucesos de las Islas Filipinas. Bueno, pues después de que estuvo en la Universidad de Osuna, se trasladó a Salamanca y sacó su grado de doctor en Derecho Civil, o sea, en leyes no canónicas, sino en leyes de la sociedad civil. En 1580 comienza a trabajar para Felipe III, como alcalde entregador de la Mesta. Por esas fechas se casa allá en Écija. Después, en 1593, lo envían a Manila como teniente gobernador de las Filipinas, que es la segunda posición más importante de la colonia. Llegó a Manila el 11 de junio de 1595, claro, desde Acapulco. O sea, ya se embarcó en Acapulco porque ya existía Acapulco, y después de algunos años renuncia para asumir allá mismo el cargo de oidor de la recién restablecida Audiencia de Manila.
En 1600 es cuando se enfrenta, por órdenes del gobernador Tello de Guzmán en Filipinas, se enfrenta a una flota de corsarios holandeses, que es donde él nos dice precisamente cómo gana la batalla, pero le hunden su barco. En 1603 sale de Manila y se viene hacia Nueva España. Aquí, al llegar a Nueva España, fue nombrado alcalde del crimen de la Audiencia de México. Allí estuvo como auditor, fue asesor de los virreyes en materias de guerra, consultor del Santo Oficio, y el Consejo de Indias le confirió la visita y cuenta de propios de la ciudad, y el Consejo de Castilla, concretamente, que es otro, le pidió que lo nombró visitador para recorrer y dar cuentas del estado del Marquesado del Valle, que entonces ostentaban los nietos de Cortés. En 1614 pasa a la presidencia de la Audiencia de Quito, donde hace un trabajo muy importante, y muere allá en Quito en 1636. Su libro fue publicado, los sucesos fueron publicados en México en 1609, en 2 volúmenes. La obra, según se dice allí en la introducción, ya había circulado antes entre algunos personajes en forma de manuscritos. La obra cubre la historia de Filipinas desde 1493 hasta 1603 y toca todos los temas: la parte política, la parte social, la parte económica, la vida nativa, la vida de los colonizadores, etcétera, etcétera. Y obviamente Morga tiene acceso a muchos documentos privados por su posición de teniente gobernador de las Filipinas. Entonces Morga nos va a ayudar, y así lo digo en este trabajo, a rectificar lo que se ha señalado erróneamente o tergiversado por no entenderse lo que teníamos entonces de documentos. Para mí este libro, por su carácter de testimonio directo, lo convierte en una fuente primaria de excepción. Sobre todo, les repito, porque el libro son puros documentos. Todo está entrecomillado, son documentos uno detrás de otro. Incluso yo lo voy a resumir un poco más, porque a partir de esta parte del trabajo yo uso las páginas que me interesaron, pero no las he paleografiado. Intencionalmente las dejé en el lenguaje de la época, como lo escribió Morga, pero voy a tomar solamente los datos más importantes. Por ejemplo, nos dice, empezando en la página 17 de la parte del libro, no lo voy a leer textual, lo voy a tratar de paleografiar. Pareciendo después al rey don Felipe II, nuestro señor, que le convenía a su monarquía hacer la empresa a las Filipinas, le ordena a Luis de Velasco, su virrey de la Nueva España, y mandado con Andrés de Urdaneta de la Orden de San Agustín, que ya había estado en las Malucas, que desde Nueva España sería mejor preparar el viaje y no desde España. Salió de la corte Fray Andrés de Urdaneta para Nueva España como práctico, es decir, como cosmógrafo, que se iría encabezando la dicha armada. Y el virrey aparejó la armada, dice el documento, y gente con lo más necesario en el puerto de la Navidad, en la Mar del Sur, encargándoselo a Miguel López de Legazpi, vecino de México, natural de la provincia de Guipúzcoa, persona de calidad y de confianza. Hasta aquí en la primera parte del documento entrecomillado. Como en esas fechas fallece el virrey en México, la audiencia que se queda al frente del gobierno de la Nueva España despacha a Legazpi dándole instrucciones de a dónde debe ir. Pero fíjense lo que hace. Como el viaje era tan arriesgado, la orden que le da la audiencia a Legazpi
vuelvo a citar documento, dándole instrucciones de la parte a donde había de ir con órdenes, muy del estilo de la época, de no abrir el sobre hasta estar a 300 leguas dentro del mar para que no se pudiera decir que ya no. Pues ya que hacía a esas alturas, y para que no quisieran cambiar la armada hacia o Nueva Guinea o hacia los Luzones. No, tú vas a donde tienes que ir, no te estamos preguntando. Pero fíjense, nos recuerda cuando Carlos III expulsó a los jesuitas, mandó el sobre sellado para que X día y a X hora, a las 4 de la mañana, se abriera por todos sus gobernadores dicho sobre. Lo mismo le hacen a Miguel López de Legazpi. Ya que vayas 300 leguas adentro del mar, abres el sobre para que sepas a dónde vas. Dicho y citado por Morga. Dice, partió Miguel López de Legazpi el año de 1564 del puerto de la Navidad con 5 navíos. Y ahí hay una cita precisamente donde nos aclara que iban la nao San Pedro, que iba como nao general, donde iban Legazpi y Andrés de Urdaneta, la nao San Pablo, mandada por el maestre de campo Mateo del Saz, el Pataché, que es un barco mucho más chiquito, San Juan, mandado por el capitán Juan de la Isla, y el Pataché San Lucas, mandado por Alonso de Arellano. Y aquí es donde Morga me da un dato nuevo. Más un bergantín pequeño que la nao capitana llevaba por popa. Nos aclara además Morga, en junto, o sea, toda la expedición constaba de 150 hombres de mar, o sea, marinos, 200 soldados, 5 religiosos, algunos criados, que en total no sumaban, no llegaban a los 500. Morga dice 500 y después hay una nota en la página correspondiente a las anotaciones del documento que eran 379 los personajes que iban, y está detallado con la lista completa de todos los que iban allá. Legazpi, que va con su nieto, él ya sabe que él no va a regresar, pero sí lleva la consigna Urdaneta, que repito, no es ir, es volver. Lo importante, por cierto, me llama mucho la atención que en el documento Urdaneta está con H, en otras partes está sin H. El mismo año despachó el adelantado la capitana de su armada, o sea, ya cuando llegaron a Filipinas, siguiente parte del documento. Por cierto, algo que tampoco teníamos y nos da Morga, es los nombres de los 4 frailes agustinos que acompañaban a Andrés de Urdaneta como fraile, que era agustino y que iba de superior. El padre Agustino Martín de Rada, Diego de Herrera, Andrés de Aguirre y Pedro de Gamboa. Por cierto, uno de ellos, lo voy a ver ahorita, va a regresar con Urdaneta acompañándolo, siguiendo aquella costumbre de que un fraile, y todavía la fecha así es, no sale solo, siempre va acompañado por uno de los hermanos. Dice que al llegar ya a Cebú, que por cierto, allí en Cebú es donde nos platican de el niño que usted se acuerda que comentábamos, el Santo Niño de Cebú. Dice que en cuanto llegaron le dio la orden de que ahora busca el regreso, porque y aquí ya estamos, ahora vamos a ver cómo regresamos al mismo sitio de donde salimos. Por eso despacha a la nave capitana, la San Pedro, de su armada, a la Nueva España, dice el documento de Morga, con relación y aviso de lo sucedido en el viaje y asiento en Cebú, pidiendo gente y socorro para continuar la pacificación de las islas, en que se embarcó Fray Andrés de Urdaneta con Fray Andrés de Aguirre, su compañero. Fray Andrés de Aguirre, Urdaneta ya nunca regresará a Filipinas, pero fíjense, Fray Andrés de Aguirre sí va a regresar con otro grupo de frailes a ayudar a la evangelización de las Filipinas. Sabemos que había un premio para el tornaviaje,
siempre había premios para las acciones. Acuérdense cómo Colón había ofrecido un sayo nuevo y una cantidad en dinero al primero que viera tierra firme, o tierra por lo menos, en el viaje de 1492, que por cierto no cumplió. Había un premio, se lo quedó él, había un premio para preparar el tornaviaje. Y precisamente de este asunto es lo que les mencionaba, como nos comenta Urdaneta, que uno de los capitanes, Alonso de Arellano, el que llevaba el pataché chiquito San Lucas, se había separado antes de llegar a Filipinas, ya habiendo llegado a la primera isla, se separa de la armada y no lo vuelven a ver. Y entonces en aquella época pues decían, pues se hundió, pues ya se hundió ese barco. No, este pillo de Alonso de Arellano ya venía de regreso. Traía con él un cosmógrafo que era un mulato que sabía de navegación. Y entonces este mulato le dijo, ya no le sigas, ya vámonos de regreso. Y ya habiendo conocido el proyecto de Urdaneta de cómo regresar, pues se regresan. Y entonces llegan con 2 días de diferencia a Barra de Navidad. Les tomó mucho más a ellos que a Urdaneta hacer el encuentro del tornaviaje, pero llegan y se van directamente a la Audiencia de México. Ya regresamos y venimos a cobrar nuestro premio, cuando de repente les llega Urdaneta, que sí viene en la nao capitana, que viene con documentación mandada por Miguel López de Legazpi, y que les dice cómo es realmente, cómo debe hacerse el tornaviaje de esos 13,000 kilómetros que hay entre Filipinas y Barra, que nos decía ayer la doctora Machuca, que nos presentaba un plano muy bonito, muy interesante, precisamente sobre eso. De ahí sabemos que no es el primero que llegó Urdaneta, no, llegó Alonso de Arellano, pero haciendo trampa. Y eso no se le perdonó. Obviamente no le dieron ningún premio. Allí mismo precisamente nos comenta en una parte del documento que, déjenme encontrarme esa parte del niño Jesús, que es muy interesante. Dice así, porque los españoles, viendo lo que había pasado en Cebú, los naturales de otras islas circunvecinas vinieron de paz al adelantado, dándole la obediencia y proveyéndoles el campo, o sea, la tropa, con algunos bastimentos, y se hizo la primera población de nuestros españoles en aquel puerto, a quien llamaron, está hablando de Cebú, a quien llamaron la ciudad del Santísimo Nombre de Jesús. Ese es el nombre original de la ciudad del Santísimo Nombre de Jesús, por haberse hallado en una de las casas de los naturales, cuando los vencieron, una imagen de Jesús hecha de bulto, que se creyó haber quedado, fíjense bien, se creyó haber quedado allí de la Armada de Magallanes, y que los naturales tenían en mucha veneración y les hacía en sus necesidades efectos milagrosos, el cual pusieron, se los quitaron y se lo llevaron al monasterio de San Agustín, que se fabricó en dicha ciudad, citando a Morga. Así es como aparece el Santo Niño de Cebú, que lamentablemente lo que ayer lo comentó la doctora Machuca, que yo ya lo había checado, pero que ella me obligó a checarlo nuevamente, pues ya efectivamente ya no existe tal devoción. Ahora la han cambiado por la devoción que ella nos presentó ayer del niño Manuelito. El niño Manuelito no es el mismo niño Jesús, aunque la imagen ya es otra, porque acuérdense que el Emanuel es precisamente otro de los nombres que se usa en la parte del Antiguo Testamento para hablar de la llegada o del nacimiento de Jesús. Entonces, el niño Manuelito que ahora festejan en Filipinas, pues es ese, es el Emanuel ya disasociado de su nombre original, en un sincretismo religioso muy confuso, pero la esencia del niño de Cebú se perdió.
Morga consigna después cómo fue el tornaviaje, cómo Alonso de Arellano se pierde, ya eso ya lo había comentado, y nada más ya para terminar, cierro con un texto con el que quiero cerrar este trabajo. Cuando las islas se conquistaron el año de 1574, salió la armada de los españoles, estoy leyendo el documento original, en que fue por general el adelantado Miguel López de Legazpi, del puerto de la Navidad en la Mar del Sur, en la costa de la Nueva España, provincia y distrito de Xalisco y Galicia, donde reside la Audiencia Real de Guadalajara, y algunos viajes después se continuaron desde el mismo puerto, hasta que por mejoría y más comodidad, continúa el documento, se pasó este despacho, es decir, ese sitio, al puerto de Acapulco, más a la parte del sur, en la misma costa, en 16 grados y medio de altura, 80 leguas de México, y que es un buen puerto, etcétera, 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 porque tiene una mejor bahía. Barra no tiene más que la laguna, es una bahía abierta, y Acapulco tenía muchas más cualidades náuticas para convertirlo en un puerto al estilo de aquel siglo, del siglo XVI. Dice que tiene ya más población, que ahí está alcalde mayor, oficiales reales, caja de su majestad, y desde ahí se despacha. Queda claro, según yo, que Acapulco se fundó viajes después, como ya queda sentado en el documento, y no salieron de allí las naves de conquistadoras de las Filipinas. Documentos del siglo XVI, de finales del XVI, lo están diciendo. ¿Por qué la necedad de seguir poniendo Acapulco como el sitio de origen? Que esto quede con rigor histórico y como colofón. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos ahora a pasarle el uso del micrófono al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra para que nos presente su trabajo, El Puerto de la Navidad 1540. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación esta noche a presentar este trabajo. Debo decirles que es resultado de un trabajo un poco más complicado sobre la rebelión de Nueva Galicia, pero la documentación pues proporciona una serie de información que nos va a consolidar todo lo que se ha venido diciendo sobre el Puerto de la Navidad, sobre todo porque es un documento que comprende los años de 1546-1547 y resultado de la visita que se le hace al virrey Antonio de Mendoza. Como dice el doctor Toscano, lamentablemente se habla siempre de Nueva España y no de Nueva Galicia cuando son jurisdicciones diferentes, que motivan la creación de una audiencia con gobierno diferente, con jurisdicción diferente, con un contexto totalmente diferente, sobre todo si pensamos que es resultado de una segunda conquista, que es la conquista de Nuño, y sobre pueblos totalmente diferentes a las ciudades-estados del altiplano. Entonces, mientras no entiendan en el centro que somos otra cosa totalmente, Nuño habla de la conquista de los teules chichimecas, y viene a eso y conquista eso, y se crea un reino de Nueva Galicia nuevo, y se crea una audiencia nueva con jurisdicción diferente. Bueno, lo mismo que ahora están muy pendientes del asunto de Cortés como promotor del mestizaje. Si hubiera promovido el mestizaje, se casa con la Malinche, cosa que nunca hizo, ¿sí? La entregó como los reyes de Europa, entregó a su compañera sentimental como a unos paniaguados, y fue a correr a casarse con la Ramírez de Arellano, España. Sí, bien. El Puerto de la Navidad 1540. El año de 1546, el licenciado Francisco Tello de Sandoval, por encargo del emperador Carlos, llevó a cabo visita al virrey Antonio de Mendoza, quien había comenzado su gobierno el año de 1535. La visita de Tello de Sandoval comprendía a Antonio de Mendoza, virrey de Nueva España, presidente de la Real Audiencia de México,
A los licenciados Alonso Maldonado, Francisco de Seinos, Francisco de Loaiza, Lorenzo de Tejada y Vasco de Quiroga, oidores. Al licenciado Cristóbal de Benavente, fiscal. A García López de Cárdenas, Juan de Sámano, Gonzalo Cerezo, alguaciles mayores y sus tenientes. A los oficiales de Real Hacienda, Rodrigo de Albornoz, contador, Juan Alonso de Sosa, tesorero, y Hernando de Salazar, factor. El expediente de la visita y los documentos relacionados con ella se encuentran en el Archivo General de Indias. Motivado por el levantamiento de Nueva Galicia, ocurrido entre los años de 1538 a 1542, localicé ese expediente y los documentos relacionados con la visita. Mi investigación me ha proporcionado nuevos datos sobre el puerto de la Navidad y diversos aconteceres ocurridos en ese periodo de tiempo. Al efecto, como resultado de la visita hecha por el licenciado Tello Sandoval, se le imputaron al virrey Antonio de Mendoza 44 cargos. De entre ellos, bajo los números 34, 35 y 36, se le hicieron acusaciones con las que se pretendía hacerlo responsable del lanzamiento de Nueva Galicia, tanto como consecuencia de los malos tratamientos a los indios por parte de sus amos, como por la falta de pago a los indios que habían trabajado en la construcción de los navíos del virrey, destinados tanto a sus descubrimientos como a ir en auxilio de Vázquez de Coronado, por los daños causados por los soldados de la Armada de Tierra encabezada por Francisco Vázquez de Coronado en la expedición a Cíbola, y los de la Armada de Pedro de Alvarado y el virrey, llegada al puerto de Navidad, resultante de la compañía formada entre ellos para los mismos fines y para los descubrimientos de la Mar del Sur, acusándole también de que había muerto mucha gente de los indios enviados al servicio de la expedición, a los que se había cargado sin pagarles, de que, por atender a las armadas de mar y tierra que había enviado a los nuevos descubrimientos, había descuidado la gobernación de la Nueva España a su cargo, lo que había dado motivo del alzamiento en contra del rey y ocasionado la muerte de españoles, legos y religiosos, la quema de iglesias y los demás daños que se habían hecho por el alzamiento, y de que, estando en la provincia de Jalisco y sabiendo que ya estaban alzados los indios, se volvió a México sin tomar las providencias necesarias que lo hubieran fácilmente evitado, habiendo tenido, luego, que volver en persona a la pacificación, dándose ocasión de que muriera mucha gente. De esos cargos se le acusó, bajo el cargo 34, que ha hecho navíos en el puerto de la Navidad de la provincia de Colima, y en la obra de ellos ha entendido muchos indios, carpinteros y oficiales de los pueblos de Zapotlán, Mazamitla y Tuzpa, que son del puerto 40 leguas y más, y asimismo a los indios maceguales de los pueblos de Amula y Cusalapa y de otros pueblos de la comarca que están en cabeza de su majestad, sirven en la obra de dichos navíos y los ha ocupado en ellos mucho tiempo. Bajo el cargo 35, que ha entendido en enviar gente de guerra por mar y por tierra a descubrir nuevas tierras e islas, y se ha ocupado en ello, y por malos tratamientos que recibieron los indios naturales de la provincia de Jalisco, de la gente que enviaba dichas armadas y descubrimiento, especialmente de los que envió a la tierra nueva de Cíbola, dichos indios se rebelaron y alzaron contra el servicio de su majestad y mataron españoles y legos y religiosos y quemaron iglesias e hicieron otros daños. Bajo el cargo 36, que estando en la provincia de Jalisco y siendo y sabiendo que algunos pueblos españoles de dicha provincia estaban alzados, se vino de la Ciudad de México sin poner remedio en el alzamiento que fácilmente pudiera poner, de donde siguió todo el daño que después vino, y tuvo necesidad de volver en persona a la pacificación de dicha provincia, donde murió mucha gente de una parte y otra. El virrey se excepcionó en cuanto a los cargos 34 y 36 en la forma siguiente. Cuanto al 34 cargo que se me hace, que he hecho navíos en el puerto de Navidad de la provincia de Colima, y en la obra de ellos han entendido muchos indios, carpinteros y oficiales de los pueblos de Zapotlán, Mazamitla y Tuzpa, que se dice son del dicho puerto 40 leguas y más, y asimismo los indios maceguales del pueblo de Cusalapa y de otros pueblos de la comarca, dice que se sirven en la obra de los dichos navíos y los he ocupado en ello mucho tiempo, etcétera. Digo que este cargo no se me pudo hacer porque por él ni parece que yo haya hecho cosa prohibida al cargo que tengo. Antes en hacer navíos su majestad,
es y ha sido siempre muy servido, haciéndose como se hacen a mi costa, y de los dichos de los testigos que en este artículo hablan, no resulta el dicho cargo, porque por ellos consta y parece que los indios que entendían en la obra de los dichos navíos eran pagados a su contento, y los de los macehuales que servían a los maestros en las dichas obra, fue con concierto con ellos, que por razón del dicho servicio yo pagase a su majestad y a los arrendadores en su real nombre los tributos que eran obligados a dar, y yo he gastado gran suma de dineros en hacer los dichos navíos y sostener el astillero y navíos que están en él para servir a su majestad en los descubrimientos de tierras nuevas que he hecho, y quisiera haber hecho otros muchos para el mismo efecto. Y en ello no solo los indios no han recibido daño, antes han sido aprovechados, y las rentas reales acrecentadas en aquella provincia, y los españoles de ella enriquecidos, y pues por los dichos testigos consta de mi descargo y servicio pudiera ser excusado del dicho cargo. Que al 36 cargo que se me hace, que estando en la provincia de Jalisco y sabiendo que algunos pueblos y peñoles de la dicha provincia estaban alzados, dice me vine a la Ciudad de México sin poner remedio en el dicho alzamiento, que fácilmente pudiera poner de donde se siguió todo el daño, y tuve la necesidad de volver en persona a pacificar, donde murió mucha gente de una parte y de otra. Digo que a este cargo no se me debía hacer, porque cuanto los indios de la dicha provincia se comenzaron a alzar, fue cuando los navíos de mi armada y yo entramos en el puerto de la Navidad, que fue día de Navidad del año 540. Y había casi un año que Francisco Vázquez y la gente que fue con él habían salido de la Nueva Galicia y hecho su viaje 60 leguas, como dicho es, apartados de donde empezó el dicho levantamiento. Porque como dicho tengo, cuando sucedió el dicho levantamiento yo estaba en el puerto de la Navidad, y cuando se encastillaron en el Mistón estaba en la villa de la Purificación visitando aquella provincia, y allí fue avisado de lo que pasaba, y luego vine a la villa de Guadalajara y me fue pedido mandase castigar a los dichos indios. Secretamente, los indios del dicho Peñol con los demás comarcanos se juntaron con gran poder y vinieron sobre el dicho Cristóbal de Oñate y lo desbarataron. Y como lo supe, escribí al adelantado don Pedro de Alvarado y a don Luis de Castilla, que estaban en los pueblos de Ábalos con las gentes de mis armadas y del dicho adelantado, que iban a despacharlo para el descubrimiento de la mar del sur y tierra firme, que estaban a punto de hacerse a la vela, que si fuese necesario lo dejasen todo y fuesen a socorrer y poner remedio en lo de la Nueva Galicia, los cuales lo hicieron así por lo que yo les escribí. Secretamente, los indios del dicho Peñol con los demás comarcanos se juntaron con gran poder y vinieron sobre el dicho Cristóbal de Oñate y lo desbarataron. Y como lo supe, escribí al adelantado don Pedro de Alvarado y a don Luis de Castilla, que estaba en los pueblos de Ábalos, con la gente de mis armadas y del dicho adelantado, que iban a despacharlos para el descubrimiento de la mar del sur y tierra firme, que estaban a punto de hacerse a la vela. Formulados los descargos, el virrey elaboró un cuestionario para sostenerlos. Ese cuestionario es el que fue inicialmente publicado por Joaquín García y Casbalceta el año de 1866 y en su colección de documentos para la historia de México. Interrogatorio formado de 303 preguntas y publicado también por Lewis Hanke en la colección de Biblioteca de Autores Españoles bajo el título Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria. Hanke nos hace saber de 4 preguntas más que no menciona García Casbalceta. Ese interrogatorio se remitió a diversos puntos del virreinato para que se diera respuesta al mismo, formulándose las preguntas según el testigo a responderlas. El representante del virrey en cada caso hacía señalamiento de las que deberían contestarse por el sujeto a interrogar. El interrogatorio va refiriéndose a los cargos por el número de cada una de ellos. Lo importante de este interrogatorio es que en los documentos que se contienen actualmente en el Archivo de Indias hay una sección especialmente dedicada a las respuestas otorgadas por los testigos en la Nueva Galicia. Son 95 testigos y entre los testigos se encuentran no solo los españoles, muchos de ellos participantes en el alzamiento, sino también de los caciques indios que habían formado parte de la rebelión. Entre ellos Urdaneta, Fernández de Híjar, y lo importante es que son relaciones de viva voz. En relación con los cargos 34, 35 y 36 se tienen las preguntas 122, 124, 136 y 163. La 122 relacionada con el cargo 34. Si saben que los navíos que el dicho virrey ha mandado hacer en el puerto de la Navidad
de la provincia de Colima se han hecho a costa del dicho virrey, y los indios que en la obra de los dichos navíos han servido fue de su voluntad como personas libres y por su interés, como suele hacer otras obras, y fueron bien tratados y pagados a su contento. Digan lo que saben. La 124. Si saben que las armadas que el dicho virrey ha hecho así por mar como por tierra en descubrimiento de la tierra nueva de Cíbola, costa de la mar del sur e islas del poniente, las ha hecho con licencia y facultad de su majestad, como aparece y consta por las capitulaciones de su majestad y cartas que de ello ha escrito al dicho virrey, digan lo que saben. 131. Si saben que la armada del mar del dicho virrey y del adelantado don Pedro de Alvarado, menos fue causa que se alcanzase la dicha Nueva Galicia, porque desde el puerto de la Navidad donde desembarcó hasta el dicho penol de Tepestita, en que en la pregunta antes se hace mención, hay más de 70 leguas, y porque cuando llegó la dicha armada al dicho puerto de la Navidad, ya los dichos indios de la provincia estaban alzados. La 163. Que si saben que Juan Fernández de Híjar, alcalde mayor y capitán de la Villa de la Purificación, escribió al dicho don Luis de Castilla al puerto de la Navidad que le enviase socorro, porque toda aquella provincia estaba alzada y venía sobre la villa el dicho don Luis, teniendo a 3 navíos a pique y el uno ya hecho a la vela, y por capitán de ellos Hernando de Alarcón, que iba a socorrer a Francisco Vázquez y la gente que fue a la Tierra Nueva y poblar el río de Buenaguía. Conformándose con lo que dicho virrey le tenía mandado, sacó la gente de los navíos y los varó, y porque la gente no quería ir si no les pagaban, les hizo nuevo socorro a costa del virrey, y con ellos socorrió a la dicha villa. Digan lo que saben. De igual manera, señaladas como relacionadas con el cargo 40, aunque no lo tengan con el mismo, ni con el descargo argumentado por el virrey, se formulan, como si lo estuvieran, preguntas examinadas a acreditar las pérdidas patrimoniales sufridas por Antonio de Mendoza en las expediciones al descubrimiento de la mar del sur e islas del poniente, la armada de Ruy López de Villalobos, el auxilio a Pizarro, la construcción de navíos, el entretener a los marinos con otros destinos, así como el haber tenido que desarticular sus armadas y de Pedro de Alvarado, que estaban destinadas para despacharse al descubrimiento de la mar del sur y tierras firmes, al haber tenido, en auxilio de la Villa de Purificación, que desarmar los 3 navíos que había mandado construir en el puerto de la Navidad de la provincia de Colima, destinados para ir con Hernando de Alarcón a socorrer a Vázquez de Coronado, y haber tenido también que utilizar la gente de armas de las armadas para mandarlas a sofocar el alzamiento de Nueva Galicia, gentes que fueron puestas en guarnición en las localidades fronteras de la provincia de Michoacán con la Nueva Galicia, y entonces mandar a Pedro de Alvarado y a Luis de Castilla ir en auxilio de la Villa de Guadalajara, encargado de la defensa a Cristóbal de Oñate. Entre tanto, el virrey volvía a México. Como ven, lo importante de este documento es precisamente las respuestas otorgadas a un interrogatorio que desde que lo publicó Cacique Cabalceta no han sido publicadas hasta ahora. Y todas esas respuestas tienen una relación muy importante con el puerto de la Navidad, porque está siendo evidente que el virrey lo estaba utilizando como punto de partida para todos sus proyectos de conquistas, ¿sí? Todos los proyectos que tenía para extender sus conquistas con las capitulaciones que tenía tanto con el rey unido ya a Pedro de Alvarado. Gracias a los cargos que le fueron hechos al virrey como resultado de la visita, a los descargos formulados por al interrogatorio que Mendoza formuló para sostener sus descargos y a los testimonios vertidos por los testigos al dar respuestas a las preguntas del interrogatorio de los descargos, podemos ahora tener nuevas noticias sobre el puerto de la Navidad. De ese interrogatorio formulado por Antonio de Mendoza para sostener sus descargos, se establece una relación de muchas de sus preguntas para con los cargos. El tema de la expedición de tierra de Vázquez de Coronado a Cíbola, el de la formación de la compañía entre el virrey Antonio de Mendoza con Pedro de Alvarado para los descubrimientos de la mar del sur y las islas, el socorro que se haría por mar por Hernando de Alarcón a Vázquez de Coronado, al de la construcción de navíos de puerto de Navidad, tanto para los fines descubridores del virrey como para ese auxilio que haría Hernando de Alarcón por mar, al de los gastos cuantiosos erogados por el virrey para tales fines y las pérdidas que tuvo, y también respecto de quienes estuvieron involucrados en todo ello. El alzamiento de la Nueva Galicia dio al traste con todo esto.
Con las manifestaciones del virrey Mendoza y las respuestas otorgadas al interrogatorio de sus descargos, tenemos ahora un nuevo cúmulo de datos sobre el puerto de la Natividad que permiten ampliar nuestro conocimiento del mismo. Es pues ese año del 1540 el que me ha servido de noticia y referencia para el tema de esta conferencia, toda vez que por voz del mismo virrey Antonio de Mendoza sabemos que fue el día de Navidad de 1540 la fecha en que él y el adelantado Pedro de Alvarado arribaron a ese puerto procedientes del de Santiago, a bordo de los navíos de la armada de este último, ya entonces en titularidad de ambos, en consecuencia de la compañía que Alvarado y el virrey habían celebrado el 29 de noviembre de 1540 en Tiripitío de la Nueva España, pactando sobre el descubrimiento que se ofreció hacer sobre el mar del sur hacia el poniente y en la vuelta que hace la tierra de esta Nueva España, en la cual, por un capítulo de ella, su majestad manda que en el dicho descubrimiento, conquista y pacificación, el dicho señor virrey tenga la tercia parte, conforme a la dicha capitulación, en compañía del dicho adelantado don Pedro de Alvarado, y en cumplimiento de ella, el dicho señor adelantado ha hecho y comenzado a hacer el dicho viaje, con 9 naos que al presente tiene surtas en el puerto de Santiago de Buena Esperanza de Colima, y una galera y una fusta con ellas, y una fragata que está varada en el puerto de Acapulco, la cuales dichas naos a nombre la capitana Santiago, otra nombrada San Francisco, otra nombrada San Jorge, otra nombrada San Antón, otra nombrada Diosdado, otra nombrada Juan Rodríguez, otra nombrada Alvar Núñez, otra nombrada Antón Hernández, otra nombrada de Figueroa, otra nombrada la galera, otra la fusta, otra la fragata, que son todas 12 velas prestas para seguir su viaje con la buenaventura, marineadas por gente de pie y de caballo, en prosecución del dicho descubrimiento y asiento que su majestad así dio. Y el dicho señor virrey ha enviado a Francisco Vázquez de Coronado, gobernador y capitán general de Nueva Galicia, en nombre de su majestad por tierra con gente de pie y en caballos y pertrechos y bastimientos, a traer el servicio de Dios y de su majestad las tierras y provincias y gentes que el padre Fray Marcos de Niza y otros por su señoría enviados descubrieron, y asimismo a descubrir todo lo más que pudiesen y ponerlo bajo el dominio y señorío de su majestad. Y asimismo envió por mar al capitán Hernando de Alarcón con 3 navíos y gente bastante en ellos a descubrir, el cual ya ha venido del dicho descubrimiento en que ha gastado mucha suma de pesos de oro, por lo cual y para lo cual a ello ha servido y sirviera su majestad, le he escrito que le hará gratificación y merced conforme a sus servicios y cargado la prosecución de la pacificación y descubrimiento de ella. Según lo cita este documento, Luis Encinas Morales, en un trabajo extraordinario que se llama Crónica de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado en las grandes praderas de Norteamérica. De ello entenderíamos que partido Vázquez de Coronado para Cíbola, estando el virrey en la visita de su gobernación, debe haber sabido que Pedro de Alvarado había llegado al puerto de Santiago con su armada, dándose la ocasión de provocarse una entrevista entre ellos para cumplimentar los deseos del rey, para que se concertaran en un acuerdo que conciliara sus respectivas capitulaciones, lo que así hicieron el 29 de noviembre de 1540. Por eso, las respuestas dadas a la pregunta 124 del interrogatorio relacionado con el cargo 35 y las dadas a la pregunta 260 relacionadas con el cargo 40 confirman esa compañía concertada entre el virrey Antonio de Mendoza y el adelantado Pedro de Alvarado. Sobre la pregunta 124, Cristóbal de Oñate dice que este testigo tiene, por cierto, en la pregunta contenido por haberlo oído antes de ahora al dicho señor virrey y que se remite a las capitulaciones y cartas de su majestad. Andrés de Urdaneta, que también es testigo, en ese momento Andrés de Urdaneta es el encargado de la justicia en los pueblos de Ábalos. O sea, Urdaneta conocía perfectamente la región y conocía perfectamente el puerto de Natividad desde ese periodo, desde 1540. Andrés de Urdaneta dice que lo que sabe de esta pregunta es que el adelantado don Pedro de Alvarado, hablando con este testigo en las cosas de las dichas armadas, le dijo cómo los señores del consejo de su majestad y el señor comendador mayor habían dicho al dicho adelantado que se concertase con el señor virrey para el descubrimiento de compañía, que de ello sería su majestad muy servido. Sobre la pregunta 260, Diego Hurtado dijo que la sabe
como en ella se contiene, porque este testigo estaba en el puerto de Terepitío, que había ido con el adelantado don Pedro de Alvarado desde el puerto de Santiago de la provincia de Colima a efectuar la dicha compañía con el señor virrey, y muchas veces este testigo, hablando con él y con otros, le oyó decir que deseaba hacer la dicha compañía con el señor virrey e ir él en persona, y en el dicho pueblo de Terepitío, estando allí el señor virrey y el dicho adelantado y el obispo de Guatemala, hicieron y efectuaron la dicha compañía, y así hecha la dicha compañía, el señor virrey llamó a este testigo, estando paseando con el dicho adelantado en la huerta de los frailes del dicho pueblo, y le dijo: Diego Hurtado, el señor adelantado y yo nos hemos concertado, tomaréis el despacho que el señor adelantado os diere, y partiréis luego al puerto de Santiago de la provincia de Colima, y darloréis a Juan de Alvarado, capitán de la armada, donde está la armada del dicho adelantado, y siéndole dado a este testigo recaudo del despacho, se partió y lo dio y entregó al dicho Juan de Alvarado, el cual le dio respuesta para el dicho adelantado, y nunca este testigo vio ni conoció haberlo hecho el dicho adelantado por fuerza de su voluntad. De manera que hecho el convenio, Mendoza y Alvarado subieron los barcos de la armada de este último, ya también del virrey, surtos en el puesto de Santiago, dirigiéndose al puerto de la Navidad, donde, a decir de Mendoza, entraron en la Navidad de 1540. Para esa fecha ya estaba en funcionamiento el puerto, porque de lo dicho de los testigos sabemos que el virrey de Mendoza se dedicó a visitar su gobernación proveyendo lo que convenía, como nunca antes otro gobernador lo había dicho, según lo afirman los testigos. Y en el transcurso de esa visita, por su encargo, fue Juan Fernández de Híjar quien por terramar descubrió el puerto de la Navidad, a donde luego llegó, según lo dijo, por tierra el virrey, trabajándolo como un pobre compañero, estando al sol sin otra sombra, por no tener al presente quien le hiciese otra sombra en algunos días, hasta que este dicho testigo, Fernández de Híjar, proveyó de algunos indios para que hiciesen sombra. Así lo mencionan las preguntas 125 y 126, las respuestas. Fernández de Híjar es precisamente que dice que lo que sabe de esta pregunta es que de todo lo que ha descubierto el señor virrey, su majestad es muy servido, porque lo que ha descubierto su señoría en los tiempos pasados, fuera descubierto, dice este testigo, que ha hablado con Martín, piloto que salió con Loaiza, y con Magallanes, que no se acuerda con cuál de estos capitanes, y dijo este testigo que volviendo de las islas de Maluco, volvió a arribar otra vez de casi 60 leguas de esta tierra, y que si estuviera descubierto lo que hoy está descubierto, que ha descubierto el señor virrey, que arribara a esta tierra, y que sabe que a la villa de la Purificación y a la villa de Colima, que no había llegado ningún gobernador de los que habían gobernado, y que el señor virrey lo ha visitado y reformado y hecho merced de aquella tierra con su visitación a los vecinos y naturales de ellas, y que asimismo que por su persona fue a visitar el puerto de Santiago, y este testigo, por mandado del señor virrey, vino a descubrir el puerto de la Navidad por derramar, y luego el dicho señor virrey fue por la tierra ya todo, trabajándolo como un pobre compañero, estando al sol sin otra sombra, por no tener al presente quien hiciese otra sombra en algunos días, hasta que este dicho testigo proveyó de algunos indios para que hiciese sombra, y que esta es la verdad de lo que sabe de esta pregunta. Aunado a lo dicho por los testigos, es que a tres navíos se refiere el virrey Mendoza al formar la compañía con el adelantado Pedro de Alvarado. Estos tres navíos enviados y vueltos de la Mar del Sur, navíos que tendrían que ser aquellos que al mando del capitán Hernando de Alarcón se mencionan como vueltos del descubrimiento de la Mar del Sur y salidos del puerto de la Navidad, que no son los mismos tres navíos con los que después Hernando de Alarcón salió del puerto de la Navidad. Quiere decir que el puerto estaba en movimiento por disposición de Mendoza desde el momento que lo descubre Fernández de Híjar. Navíos que serían los mismos tres navíos a los que se refieren los testigos al dar respuestas a las preguntas 226 y 227 del interrogatorio, como entregados a los marineros vueltos del descubrimiento de la costa de la Mar del Sur para que hicieran viajes al Perú,
y así tenerlos entretenidos y al alcance, dada la falta de marineros, por si hubiera necesidad de enviarlos al socorro de aquellos a quienes había enviado el descubrimiento de las islas del Poniente, habiéndoles ayudado con yeguas y potros de su propiedad, navíos que, según el dicho de los testigos, salidos que fueron del puerto de la Navidad, no regresaron nunca, ya que llegados al Perú los había detenido y tomado Machacao. Debo decirles que hasta este momento no he podido saber quién es Machacao. La realidad es que lo cierto es que Pizarro le manda pedir ayuda a Mendoza y Mendoza prepara esa ayuda, pero cuando está listo para enviarla le avisan que todo está controlado en el Perú, ya no lo manda, pero al parecer tiene el problema de que tiene ahí a las gentes de las armadas que no está contenta con lo que le está dando y les proporciona estos navíos para que vayan, navíos que no vuelven nunca, pero sí son salidos del puerto de la Navidad. Con la documentación confirmamos, pues, es muy importante en relación a eso, la declaración de Andrés Urdaneta. Andrés Urdaneta es, pues, un testigo constante en este interrogatorio. El interrogatorio, aunque tiene 303 preguntas, no es respondido en todas las preguntas por los testigos porque le están preguntando nada más lo que tienen interés en relación a los de Nueva Galicia. Nada más que sí son 95 testigos. Y entre estos testigos están todos los que ustedes se imaginen. Los frailes franciscanos, el Segovia, el padre Mármol, Urdaneta, Juan de Sámano, Diego Vedor, Juan Fernández de Híjar y los indígenas, principalmente los caciques, que están diciendo cómo es que se produce el levantamiento. Pero bueno, con la documentación confirmamos también que el puerto de la Navidad funcionaba como astillero, porque fue en el puerto de la Navidad que, como astillero, se construyeron los navíos del virrey Antonio de Mendoza a su costo, utilizando como mano de obra indios carpinteros, maestros y tamemes de Zapotlán, Tamazula, Tuzpa y Amula, que fueron bien pagados, lo que al decir de los testigos generó un beneficio en la región. Tenemos las respuestas de Jerónimo García, de Cristóbal de Oñate, que dijo que sabe que los dichos navíos en la dicha pregunta contenido se han hecho a costa del dicho señor virrey y que los indios que han andado en las obras de ellos han andado de su voluntad y se han pagado sus trabajos y que así lo ha ido a decir este testigo a muchas personas y así es público y notorio. Andrés de Urdaneta dice que la sabe como en ella se contiene porque lo vio ser y pasar así, se halló presente y este testigo pagó a todos los indios que se halló que no fueron pagados al tiempo de la dicha obra, lo cual pagó este pago por mandado del dicho señor virrey y que asimismo ha visto y sabe y ve que los indios de estas provincias de su voluntad se alquilan para hacer obras y así lo han hecho muchas veces ante este testigo como justicia mayor que es en los pueblos de Ábalos y provincias y puerto de Colima. Juan Fernández de Híjar establece su testimonio de igual manera, García Ramírez lo mismo. Don Pedro, principal de Zapotlán en la provincia de Michoacán, dice que sabe y vio que los dichos navíos se han hecho y yacen a costa del dicho señor virrey y en la provincia y puerto, y que este testigo sabe y ve y ha visto que siempre los naturales por su voluntad se alquilan para obras de españoles y otras personas, y así ha visto que de los dichos naturales muchas de las dichas provincias de Michoacán y Colima se alquilaron para las dichas obras de los navíos del dicho señor virrey de su voluntad. Y que vio este testigo que a los dichos naturales o a los más de ellos se les pagó su trabajo y obra por mandado del dicho señor virrey y de su hacienda. Los que pagaron fueron Andrés Ortiz, corregidor de Zapotlán, y Sancho Duarte en La Mar, y Andrés de Urdaneta, capitán de los cuales por mandado del señor virrey de su hacienda pagaron y contentaron a los indios. Marcos de Aguilar, principal de Zapotlán, dice lo mismo. Domingo, indio carpintero, vecino de Zapotlán, no solo testifica en los mismos términos, sino que dice que él participó en la obra. Juan Vilasco o Tarasco, carpintero, indio de Zapotlán, lo dice. Juan de Tamazula, de igual manera. Juan Alonso, indio principal de Tamazula, don Martín, principal de Tuzpa, don Miguel, principal de Tuzpa, don Bernardo o Hernando, gobernador de Amula, don Martín, principal de Amula, y Juan Gallego,
que es otro de los testigos de igual manera, que es el que está como al que se le reconoce en principio como que es el titular del puerto, ¿sí? Diego Hurtado llega a decir que lo que sabe de esta pregunta es que este testigo vio como en Jacona el señor virrey tenía puesto a Pedro Vargas, al cual dio este testigo que tenía cuesta en razón de los tamemes que daba para que se pagasen, y que a don Luis de Castilla vio este testigo hacer paga a los dichos tamemes en los pueblos de Ábalos e Izatlán, y los dichos tamemes ir contentos de la paga, y asimismo vio pagar a otros en el puerto de la Navidad, y nunca este testigo vio que se quejase ninguno de la paga, y los vio ir muy contentos. De manera pues que en el puerto de la Navidad se habría comenzado a construir otros 3 navíos para que Hernando de Alarcón, en la expedición que iría por mar, se dirigiera al socorro de la expedición por tierra de Vázquez de Coronado. Navíos que luego se desmantelarían por orden del virrey para que con los hombres de las armadas se ayudara a sofocar el levantamiento de Nueva Galicia, y que muy posteriormente, concluido el lanzamiento del puerto de la Navidad, habrían salido con la expedición al mando de Hernando de Alarcón. Ángel Encinas Luis Moral, en la obra que he dejado citada, Crónica de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado a las grandes praderas de Norteamérica, incluye las instrucciones del virrey para Alarcón, que están fechadas el 31 de mayo de 1541 en México, y en ellas se le ordena ir al puerto de la Navidad, en donde se le proporcionará el navío nombrado La Cuma y una barca grande para que pudiera navegar, que dice el virrey, para ello se había hecho, mencionándose en esas instrucciones a Francisco Pilo, el entonces encomendero de Tequila. En cumplimiento de esas instrucciones es que Alarcón estaría en el puerto de la Navidad durante la rebelión de Nueva Galicia, y hasta se haría cargo, una vez que se desbaratan los navíos, de una de las guarniciones instrumentadas por el virrey para evitar que el levantamiento cundiera por toda la Nueva España. Lo confirma las respuestas dadas a la pregunta 163. La pregunta 163 dice: si saben, etcétera, que Juan Fernández de Híjar, alcalde mayor y capitán de la Villa de la Purificación, escribió al dicho don Luis de Castilla al puerto de la Navidad que le enviase socorro, porque toda aquella provincia estaba alzada y venían sobre la dicha villa. El dicho don Luis, teniendo 3 navíos a pique y el uno ya hecho a la vela, y por capitán de ellos Hernando de Alarcón, que iba a socorrer a Francisco Vázquez y la gente que fue a la Tierra Nueva y poblar el río de Buena Guía, conformándoselo con el dicho virrey le tenía mandado, sacó la gente de los navíos y los varó, y porque la gente no quería ir si no se les pagaban, les hizo nuevo socorro a costa del dicho virrey, y con ellos socorrió a la dicha villa. Digan lo que saben. Entonces, la gente de las armadas en el puerto de la Navidad la va a hacer uso. El virrey dice: paren todo y vengan a ayudarme, porque si no esto no lo voy a poder controlar. Es cuando Alvarado y Luis de Castillo vienen a Guadalajara a ayudar, y es cuando se produce el descalabro de Alvarado. Cristóbal de Oñate sobre la pregunta dice que sabe lo que en la pregunta ha contenido ser y haber pasado así, porque cuando el dicho Juan Fernández de Híjar envió por el dicho socorro que la pregunta dice al dicho don Luis de Castilla, lo escribió a sí mismo este testigo, y que después de los dichos don Luis y Juan Fernández de Híjar supo cómo el socorro se había hecho y los navíos se habían varado y los soldados los habían socorrido a costa del dicho señor virrey, porque fuesen a socorrer la dicha Villa de la Purificación. Diego Hurtado dice que la sabe como en ella se contiene, porque lo vio ser y pasar así como la pregunta lo dice, porque a ellos se halló presente y vio cómo Hernando de Alarcón y don Luis de Castilla riñeron, porque le quitaba el dicho don Luis de Castilla a la gente para enviar socorro a la Purificación, y porque este testigo vio cartas del dicho señor virrey que escribió a don Luis de Castilla, que antes se perdiesen las armadas que enviar un hombre en ellas si fuese menester por la necesidad que la tierra tenía de gente, y así lo proveyó el dicho don Luis como el señor virrey lo mandó, y les dio el socorro contenido en la pregunta. García Ramírez dice
que la sabe como en ella se contiene, porque este testigo se halló con el dicho don Luis de Castilla a la dicha sazón, y vio como el dicho don Luis de Castilla socorrió la villa de la Purificación con gente y aderezos de guerra, y vio que vararon los dichos navíos, y por hacer el dicho socorro, las dichas armadas cesaron, porque así lo tenía mandado el dicho señor virrey, y vio este testigo que a los dichos soldados y gente de mar se les hizo paga y socorro, para que fuesen de buena voluntad a la dicha guerra y socorro de la Nueva Galicia y purificación, lo cual todos ha sido muy notorio. Porque luego más adelante se ve cómo los que fueron a la guerra se quejan del poco botín que habían obtenido en el alzamiento, de los pocos esclavos que habían hecho, toda vez que prácticamente los hicieron justicia de ellos porque pues era necesaria hacerla en términos de una justificación de guerra justa. Y es también que estando el virrey, según dice en el puerto de Navidad, que le comienzan a llegar las llamadas de atención sobre haber levantamiento de los naturales de Nueva Galicia. Dice Mendoza en sus descargos: digo que este cargo no se me debía hacer, porque cuando los indios de la dicha provincia se comenzaron a alzar, fue cuando los navíos de mi armada y yo entramos en el nuevo de Navidad, en el puerto de la Navidad. Y que fue el día de Navidad del año 540, y había casi un año que Francisco Vázquez y la gente que fue con él habían salido de Nueva Galicia y hecho su viaje 60 leguas, como dicho es, apartados de donde empezó el levantamiento. Porque relacionadas con ese cargo 35 y su descargo es la pregunta 131. Con las respuestas hechas a la misma, es que encontramos que el virrey de Mendoza se excepciona de las acusaciones que se le hacían, atribuyendo el levantamiento de Nueva Galicia a los desmanes ocasionados por la gente de la Armada de Vázquez de Coronado, a la llegada de la Armada de Pedro de Alvarado y el virrey al puerto de Navidad y a los malos tratamientos hechos a los indígenas. En sus respuestas, los testigos reconocen que había una gran distancia entre los lugares por donde había pasado Vázquez de Coronado y aquellos en donde se había originado el alzamiento, de manera que no era justificado que las gentes que iban con él fueran la causa del mismo. Dicen que había 60 leguas entre el peñón de Petistaque, en que había iniciado el levantamiento, y el puerto de la Navidad, que había iniciado antes de la llegada de la Armada de Alvarado y Mendoza a ese puerto, por lo que tampoco se le podía atribuirse la causa del mismo. Juan Fernández de Híjar menciona que 2 años antes de que pasase Francisco Vázquez de Coronado ya se querían alzar los naturales, y Hernán Flores dijo que cerca de un año que estaba alzado parte de los indios de la Nueva Galicia. Y Hernán Flores dijo que cerca de un año que estaba alzado parte de los indios de Nueva Galicia. Andrés de Urdaneta dijo que había visto cómo, cuando llegó la Armada al puerto, ya los vecinos de la Villa de la Purificación andaban en la guerra del alzamiento. El mismo Fernández de Híjar menciona que Toribio de Bolaños había ido a avisar al virrey del alzamiento al puerto de la Navidad. Y Miguel de Ibarra dijo que había sabido por castas de la llegada del adelantado, y para entonces había más de 1 año y medio que el peñón le era alzado, y que la Armada había sido verdadero remedio y amparo en lo que después siguió para que la tierra no se perdiese. Mendoza afirmó pues que entró al puerto de la Navidad en diciembre de 1540, que había casi un año que Francisco Vázquez de Coronado y la gente que había ido con él habían salido de Nueva Galicia y hecho su viaje, y que estaba 70 leguas apartados de donde empezó el levantamiento. Delgadillo dijo, Francisco Delgadillo, otro de los testigos, dijo que cuando cuando Alvarado había llegado al puerto de la Navidad, que para entonces el peñol estaba alzado y los indios hablados y concertados para el levantamiento y rebelión, porque se lo habían hecho saber ciertos indios del pueblo de Aposol que tenían encomienda, que la distancia del puerto de Navidad al peñol era más o menos la que señalaba la pregunta, 70 leguas, que la Armada no había sido la causa del levantamiento. Alonso, en su lengua chamal, alguacil mayor y natural de Mezcututa, dijo que la Armada del adelantado Alvarado no dio ocasión al alzamiento, porque cuando esta gente había llegado al puerto, había muchos días que el peñol y otros muchos indios estaban alzados, que del puerto al peñol había más de 10 jornadas, que le constaba que al tiempo del alzamiento se platicó entre los indios que si no viniera el adelantado con la gente de la Armada, ellos vencieran y mataran a todos los cristianos que estaban en esta provincia.
La pregunta 131 hablan los testigos de la misma manera y confirman cómo es que el virrey estaba en el puerto de la Navidad. Con esta documentación sabemos también de las pérdidas patrimoniales que tuvo el virrey cuando, con motivo del levantamiento de la Nueva Galicia, ordenó que se desarmaran los buques que a su costa se construían en el puerto de la Navidad. La pregunta 192 dice: si saben que a causa de la dicha guerra y socorro y guarniciones que el dicho virrey hizo con las gentes de sus armadas, y por detener el despacho de ellas se siguieron al dicho virrey grandes gastos y daños, porque se le perdieron todos los bastimentos que tenía hechos para 3 armadas, y los socorros que para despacharlos había hecho a la gente de guerra y soldados y paga gente de mar, y los sueldos que daba que corrieron mediante el tiempo de la dicha guerra, y la calafetería hecha en los navíos y municiones y aparejos de las dichas armadas, y se le quemaron en el puerto sobre 10,000 castellanos de minas de ropa y otras cosas que tenía para socorro, provisión de la gente y llevar en las dichas armadas, y se le perdió y pudrió entre 2 ríos junto al dicho puerto por crecimiento de ellos más de 2,000 pesos de minas de ropa que enviaba para las dichas armadas, por manera que montó y valió más de 30,000 pesos de minas el daño y pérdida que recibió con la dicha guerra y detenimiento de sus armadas, etc. Andrés de Urdaneta dice que lo que de esta pregunta sabe es que por causa de la dicha guerra se recrecieron al dicho virrey muchas costas y pérdidas de su hacienda, porque este testigo vio muchas cosas de lo que se perdió, que la pregunta dice perdido, y que por falta de causa de la dicha guerra se dejaron de despachar las armadas del dicho señor virrey, por lo cual se le recreció muchas costas, así con la gente de mar, como con pertrechos y aparejos de los dichos navíos, y porque se le dañaron muchos bastimentos podridos que los dichos navíos habían de llevar, porque lo vio todo y vio en el puerto de la Navidad parte de la ropa que se le quemó, que fue todo en mucha cantidad, y que oyó decir que fue lo que se quemó más de valor de 10,000 pesos, sin los demás gastos y pérdidas que se le recrecieron. Juan Gallego dice que la sabe y la cree como en ella se contiene, porque este testigo vio el detenimiento que se hizo de las dichas armadas para el dicho socorro, y que los soldados y marineros, mediante el tiempo que fueron detenidos, fueron pagados y socorridos, y vio este testigo mucha ropa y bastimentos quemados, perdidos y podridos. Según lo que este testigo puede juzgar y según las costas y daños que se hicieron al dicho señor virrey, puedo valer y montar lo que en la pregunta contenido. Hasta aquí la noticia y referencia. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra por su ponencia del puerto de la Navidad de 1540. El señor doctor Juan Miguel Toscano García Quevedo, ¿tiene algún comentario que hacer por lo que tiene usted el uso de la palabra? Muchas gracias, señor secretario. Bueno, quiero aprovechar aquí 2 datos que no cité, pero que el licenciado con su trabajo nos viene a confirmar. En primer lugar, él nos ha ratificado con muchos testigos, que los trabajos que se hacían, que se llevaban a cabo por los indios eran pagados. Los documentos que yo he encontrado de Barra, también está el caso de que el virrey don Luis de Velasco ordena que todos aquellos indios que vayan a trabajar en la elaboración de los barcos o en la reparación del puerto de Barra de Navidad, ya estamos hablando de 1564, tengan que ser pagados, como lo está diciendo él. Eran indios pagados menos los que trabajaban para las haciendas, pero aquellos que contrataban, como lo dice él, licenciado Claudio, los de los repartimientos no, porque eran su trabajo, pero los otros eran indios pagados. En segundo lugar, ustedes vieron el movimiento que había en Barra de Navidad. A mí siempre me ha quedado una duda sobre ese gran movimiento. En primer lugar, la aparición de Juan Gallego, que seguramente trabajando para Juan Fernández de Híjar fue quien descubrió la laguna de Barra, que es lo que le da valor a ese sitio, y por eso llevaba el nombre de Barra, de Puerto de Juan Gallego. Es el hecho de que esa cantidad inmensa de movimiento que nos menciona en su trabajo el licenciado Claudio,
implicaba muchas personas asentadas en barra. Y es a lo que más adelante en mi trabajo, Luis de Carvajal, que no lo mencioné, cuando lo mandan a hacer una visita, dice que se encuentra una gran cantidad de chozas después de la llegada del corsario inglés destruidas, y dice solamente queda en pie una gran cruz de madera que han dejado los expedicionarios López de Legazpi y Urdaneta. Eso me lleva a pensar y a preguntarle al licenciado Claudio si tiene información acerca de si había una capilla de paja, obviamente, en ese sitio para la atención de esa gran cantidad de gentes, porque esa cruz que quedó después, por las investigaciones que he hecho, se la llevaron a la iglesia de Cihuatlán y pereció en un incendio. Pero esa cruz se edificó a la salida de los barcos a Filipinas, lo cual implicaba, y es lo que le pregunto al licenciado Claudio, si existiría alguna pequeña choza capilla para la atención de esta gran cantidad de personas que estaban en barra de la Navidad. No, los testigos no hacen señalamiento de eso, sí, y sobre todo porque el cuestionario es muy preciso, incisivo sobre lo que el virrey lo necesita para su descargo. El virrey necesita esas respuestas para demostrar que no ha tenido una mala actuación en su gobernación, ¿sí? Entonces está encaminado a esa manera, y en el resto de las preguntas y las respuestas, como les digo, participan 95 testigos, sí. Algunas respuestas muy interesantes. Pero un punto que me ha llamado mucho la atención es cómo hace una diferencia entre los indios que prestan su trabajo al puerto de la Navidad y los que están alzados, ¿sí? O sea, y luego cómo va a poner las guarniciones con parte de los miembros de las armadas para evitar que cunda el levantamiento hacia Nueva España. Entonces, si se hace una verdadera cuenta de dónde pone las guarniciones, Mendoza conocía el terreno mucho más de aquello de lo que nos hemos imaginado, porque ya había estado en esa visita, ¿sí? Y nos damos cuenta entonces que la franja de los levantados son los pueblos a los que Nuño de Guzmán llama los teules chichimecas, y que yo sostengo que tienen una unidad común, sobre todo porque se levantan en unidad, aunque no formen parte de ese reino chimalhuacano del que habla entre otros don Ignacio Dávila Garibi. Pero entonces nos damos cuenta que cuando luego entra por arriba, porque ya tiene las guarniciones abajo. Entonces yo siento que está cerrando una pinza. Lo que hace Mendoza como resultado de la rebelión, aplasta la rebelión, es consolidar la primera parte de la guerra chichimeca, iniciada por Nuño, soliviantada luego ante la falta de Nuño, porque curiosamente empieza en 1538. Con la salida de Nuño hacia España, con la muerte de la Torre, es cuando empiezan a levantarse, y vienen los que vienen a provocar el levantamiento son los chamanes zacatecos, ¿sí? Y vienen y convencen a todos los demás pueblos que están en esa franja, y los convencen bajo eso que le llaman el habla itlatol del diablo. Y ellos dicen que es el mensaje de Tezcatlipoca. Entonces, todo este documento viene a traernos una visión totalmente nueva, ¿sí? Y diferente. Pero junto a eso nos presenta también un puerto de la Navidad bajo un aspecto mucho más importante de lo que han pretendido desde siempre. A mí me llama mucho la atención. Tenemos aquí a la salida de Guadalajara un predio eternamente llamada la venta del astillero. ¿El astillero de qué? Digo, en términos de lo que estamos viendo, de cómo se maneja la gente y demás, pues no dudo que llevaran la madera desde aquí, ¿sí? Porque estamos viendo cómo al virrey se le quema y se le destruye ese mundo de bastimentos que tendría que haber llevado desde México,
¿sí? ¿O de dónde los sacó para posicionarlos ahí? De Michoacán, o sea, sí, es mucho más importante. Este documento nos demuestra cómo el puerto de la Navidad es mucho más importante que ni siquiera el de Santiago de Colima. No se menciona para nada Acapulco, ¿sí? Está concentrado, las intenciones del virrey están puestas en el puerto de la Navidad. De ahí está pretendiendo que salga todo su movimiento de nuevas conquistas o de expansión. Pues después de estas muy brillantes intervenciones, por supuesto vamos a entregarle al señor presidente el uso de la voz para que ahora entregue y nos haga algunos comentarios y entregue los reconocimientos que para el caso se tienen preparados. Sí, muchas gracias, señor prosecretario. Bueno, creo que la sesión de esta noche ha cumplido el propósito de tener una visión más amplia sobre este suceso. Para mí fue un deleite estar escuchando a nuestros dos conferencistas esta noche, porque nos van relatando precisamente cómo la región de lo que hoy es Jalisco pues tuvo que ver al final de cuentas con este viaje. Cuando escucho el nombre de Mazamitla, cuando escucho el nombre de Zapotlán, cuando escucho de que de ahí estaban los carpinteros que pasaron a Barra de Navidad a construir estos navíos, bueno, nos habla de que los bosques del sur de este estado fueron actores también importantes en esta odisea. Y también, de alguna forma, aquí platicando con el señor prosecretario, nos preguntábamos también de por qué, si aquí en la costa de Jalisco teníamos astilleros que fabricaban navíos que llegaban a Perú o que llegaron a la parte de Asia, pues ¿por qué ahora no podemos encontrar ahí esta vocación, vamos, que le encontraron hace 455 años, ¿no? O sea, es decir, eso me parece que también, aparte de reconocer este hecho de una visión más amplia de lo que sucedió, también pues genera nuevas preguntas para trabajos de investigación. Vamos a pasar a la parte de la entrega de reconocimientos. Voy a leer lo que se menciona en estos reconocimientos para nuestros ambos conferencistas, de esta noche. Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento, a nuestros dos conferencistas, tanto al doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo como al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, por su participación en las actividades organizadas por esta institución, con la conferencia que ya vimos, por un lado México-Filipinas desde Barra de Navidad, con el doctor Toscano García de Quevedo, y el Puerto de la Navidad 1540 del licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, mismas que se llevaron a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Y agregaría que en esta semana estamos cumpliendo esta decisión que tuvo la directiva de ir reconociendo y recreando una visión más amplia acerca de nuestras relaciones en términos de Filipinas y nuestro estado de Jalisco. Así que, siendo Guadalajara, Jalisco, el 13 de noviembre del 2019, a 155 años de la fundación de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, y a 455 años de esta expedición histórica, pues me da mucho gusto y un honor entregar a nuestros expresidentes, doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Y lo mismo para nuestro expresidente, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, por esta disertación tan importante que tuvimos esta noche. Muchas gracias a ambos. Verdaderamente,
cuando tiene uno el privilegio, porque eso es un verdadero privilegio, tener luces, y por ahí alguna vez nuestra benemérita hizo un libro que ahora lo traigo a la presencia de esta noche, porque así se llama, Luces. Y precisamente cuando encuentra uno semejantes presencias, pues ahí están las luces. ¿Qué pasaría? Y yo lo he escuchado en el programa ese de la Hora Nacional, que como usted lo dijo, don Juan, doctor, licenciado, reiteran en esos programas que hacen, pues seguramente ahí a la pasada, reiteran que el viaje salió de Acapulco. Es decir, son asuntos que nos deben de llamar, primero, a una enorme alegría de saber que las luces provienen, hoy día además, por fortuna, con mayor facilidad, de que tenemos acceso con grandes investigadores y con las maravillas que tenemos hoy de la tecnología a fuentes, a documentos que nos permiten justamente que se dé esa luz. Y esa luz, seguramente por generaciones, pues habrá que seguirla sosteniendo. Usted dijo que a uno le costó hasta que casi lo corrieron de su estado, a don Carlos Pizano. Fíjese las cosas que ocurrían, porque él tuvo que venirse y dijo, bueno, pues está bien, les cayó mal, pero ¿qué hacía él ya en esos tiempos? Presentar sus investigaciones. Y entonces dejar demostrado, moléstele a quien le moleste, cuáles eran las realidades y cuáles eran los fundamentos. Bueno, pues muchas gracias, y antes de pasar a darles los avisos que corresponden para nuestras fechas próximas, queremos, como siempre, de una manera muy especial, agradecer la presencia de nuestra expresidenta, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro. Muchas gracias, licenciada, por estar acompañándonos como siempre lo hace. Y bueno, ahora me corresponde entregar a ustedes los siguientes avisos. Para el jueves 14 de noviembre, es decir, mañana, el día de mañana, a la misma hora, 19 horas, la presentación de los libros El itinerario cultural del Galeón de Manila, Préstamos culturales entre México y Filipinas, y El itinerario cultural del Galeón de Manila, Arte y Cultura México-Filipinas, y la conferencia magistral Cebú, Filipinas, Ciudad Hermana de Guadalajara, a cargo de nuestro invitado, el doctor Juan Antonio Siller Camacho, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Morelos. Igualmente, el martes 19 de noviembre, a las 20 horas, como es costumbre, la presentación del trabajo de ingreso del maestro Julio César Herrera Osuna, titulado Xapahuimeta, lugar sagrado del pueblo Viglárica, sí, patrimonio de todos. Y como siempre, bueno, ahora los invitamos al convivio que el doctor, nuestro presidente, a ver, doctor, digo, para que nos alegre más el corazón, ¿qué me decía usted que va a haber? Bueno, siguiendo lo que viene a ser la experiencia que tuvimos el día de ayer con el doctor Silviano, pues estamos repitiendo el vino de coco, ya para tener la presencia de Filipinas. Ahora, continuando con esto, es decir, ayer se hablaba de que la palma de coco venía precisamente de Filipinas. Bueno, pues ahora vamos a seguir disfrutando de esto. Parece que nuestro compañero... sí. Bueno, pues todavía hay unos minutos antes de que el señor presidente clausure. Por favor, don Gorgonio Ponce. Hace 8 años estuvimos en la Navidad. Sí. Bueno, a mí me emocionó también la historia de este hombre, de Fray Andrés de Urdaneta. Hasta en el año 2006 le hicieron un homenaje en España y se publicó una película que dice El secreto de Andrés, de Fray Andrés de Urdaneta. Pero además, pues todo eso me provocó una serie de cosas, porque yo voy a representar a la Sociedad de Geografía Estadística en este próximo día 21 y 22. Y no quería quedarme atrás porque descubrí un libro que se llama Fermín de Uncilla, escrito en 1900 sobre Urdaneta.
Y luego Andrés de Urdaneta estaba deforme totalmente, no sé si sepan que se quemó. Sí. Y en un acto superheroico estaba peleando con los de Portugal, y por un error manda un cañonazo, y ese cañonazo enciende un gran tonel de pólvora y se quema, y prácticamente dicen que estaba verdaderamente deforme. Eso no lo conocía. Entonces yo voy a hablar de todas esas cosas, esos descubrimientos que de alguna manera estaban así como pues en el limbo. Era lo que quería comentar con ustedes. Muchas gracias. ¿Me permite? Gracias. Con permiso del señor presidente, don Licenciado Gorgonio, no solamente le hicieron un homenaje, hay una asociación en Guipúzcoa, hay una asociación dedicada a la memoria permanente de Fray Andrés de Urdaneta. Y efectivamente, pues usted sabe que anduvo por sus tierras allá buscando oro, anduvo allá en Huachinango, efectivamente estaba todo quemado del cuerpo. Ya cuando va a Barra, cuando sale de Barra para Filipinas, ya estaba totalmente lleno de cicatrices, como lo estaban todos. Acuérdense, por ejemplo, cómo Oñate, los hijos de Oñate dicen, de Cristóbal de Oñate, dicen que estaba manco y tuerto. Pues es que así vivían todas estas gentes. Qué bueno que usted lo va a hacer y luego nos enseña ese libro. Muchas gracias. Muy bien. O sea, pues yo, mejor los homenajean allá. y ahora yo les quiero decir que Jalisco sí ha hecho un homenaje a Andrés de Urdaneta y tiene una calle. Ah, sí. Y esa calle yo la disfruto todos los días porque paso y ahí tengo mi oficina, en la dirección de la Prepa 5. Entonces, Andrés de Urdaneta para nosotros es un símbolo también. Y bueno, pues qué bueno que los jaliscienses sí hacemos honor a semejantes personajes. Señor presidente, usted tiene la palabra para clausurar. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, cada uno de ustedes. Les externo mi agradecimiento. Como ya lo decía nuestro señor prosecretario, el maestro José Manuel Jurado Párez, los esperamos el día de mañana, que cerraremos esta semana, que se ha pensado para precisamente recordar desde una visión, desde una perspectiva más amplia, este vínculo que tenemos y que recreamos todos los días, así como el maestro lo recrea cada vez que va a la Prepa 5 y ve el nombre de la placa, así pues la pelea de gallos, en la parte de tomar un vino de coco, en fin, hay muchas maneras en cómo estamos recordando ahora de manera más consciente este proceso. Y sin lugar a dudas, el próximo viaje que haga al sur de Jalisco, cuando vea esos bosques del sur, voy a también identificarlos a ellos, como decía hace un momento, como referentes históricos de este viaje. Quisiera, antes de terminar, decir un par de cosas. Primero, agradecer al doctor Juan Antonio Siller Camacho, que nos ha estado acompañando desde el día de ayer, pues haberse estado presente en este evento, y que mañana vamos a tener el honor de escucharle a partir de este programa que ya nos adelantó. Los esperamos el día de mañana a las 19 horas, a las 7 de la noche. También decirles que la siguiente semana, durante miércoles, jueves y viernes, cerramos este homenaje hacia este vínculo Filipinas Jalisco, y el día 20, el día miércoles 20, el día miércoles de la semana entrante, pues tenemos un viaje a Villa Purificación. Hoy escuchamos continuamente el nombre de esta localidad, pues vamos a ir a estar presentes en este sitio. A todos les hacemos una invitación a este recorrido. Los interesados, pues ahí pueden hablar con Rosy Guerra, que es la que está organizando la parte de este viaje. Allá nos va a recibir el presidente
municipal de Villa Purificación. Y también durante el día 21 y 22 pues vamos a tener el festejo de 455 aniversario de este viaje. El día 21 vamos a tener honores, vamos a decirlo, dentro de la estela. Esta estela que nos decía ayer la doctora Machuca es la misma estela que tenemos aquí en Jalisco, y la estela que está en Filipinas. Pues nos vamos a recordar desde ahí este evento histórico, y el día 22 vamos a poder escuchar precisamente al licenciado Gorgonio en este trabajo de presentación que ya nos adelantaba ahí en Cihuatlán. Están todos, son todos bienvenidos, y sin más, pues agradecer a todos, y siendo las 21 horas de este día miércoles 13 de noviembre del 2019, clausuramos nuestra sesión académica. Muchas gracias.